Buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo capítulo del podcast. Hoy, en este día, tenemos a Diego Arcos. Diego, buenos días, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Y quisiera empezar un poco este podcast preguntándole, ¿el clásico nacional sigue siendo Emelec Barcelona o Liga Emelec? Liga Bueno, Barcelona, perdón. yo no tengo las credenciales para decidir eso. Esos son detalles, historias, costumbres que se arraigan por muchas veces lo que los aficionados quieren hacer, lo que diarios lo nombraron así. El clásico del astillero empieza a tomar fuerza, el de Barcelona Emelec por un diario. Son dos equipos súper populares de una misma ciudad. Y al ser de una misma ciudad tienen el potencial para decir que es un clásico nacional. Alguien puede salir como de liga y decir, sabes que yo tengo derecho a que a mí me nombres clásico nacional, pero ¿quién lo decide? ¿Acaso hay una comisión oficial que decide esto? Yo te puedo decir que el partido Barcelona-Melec es un clásico sin lugar a dudas. Y para mí, un Barcelona-Liga también tiene ribetes de clásico, pero Claro. esa es solo mi opinión, nada más. Yo no decido esas cosas, prefiero que vaya con la onda, de buena onda de la gente, porque cuando el hincha ya se pone agresivo, ya se pone intransigente, ya se pone con pocos razonamientos y reflexiones, la situación se torna peligrosa, pero yo lo voy a ver en buena onda, sí, por supuesto. Barcelona Emelec siempre va a ser un clásico y si quieres llamarle también así a la Barcelona Liga, adelante. Yo no me voy a amargar, ni me voy a frustrar, ni voy a creer que se está haciendo algo indebido o incorrecto. Para otro tipo de acciones en que ya hay algo establecido académicamente, te puedo decir no, o históricamente por hechos te puedo decir no. Pero en esto de aquí no, en esto de aquí es un asunto de interpretación histórica agradable y así lo voy a querer ver siempre. Pero se da este valor de clásico, aparte de lo que Liga es un equipo grande que tiene copas internacionales, tiene Libertadores, Recopa Sudamericana, se da por lo que Barcelona lleva toda su vida sin poder ganar en la Casa Blanca, dentro de los 90 minutos, ¿no? Eso es lo que me imagino crece un poco el valor de lo que se dice, esto es clásico, esto puede llegar a ser clásico y todo clásico nacional. Después de la final Miren, en su momento se decía que era también con el Nacional, y era básicamente Claro, por la pelea de los que tenían más títulos. Básicamente va a ser algo por obtenciones, por logros, por momentos, por popularidad, porque ojalá no ocurra, si es que mañana Liga empieza a tener un pésimo momento y se va a la Serie B, ya no lo van a valorar un partido Barcelona-Liga, te lo aseguro. Te lo obviamente, aseguro, como hoy no se valora un Barcelona Nacional, porque claro. antes se valoraba más un Barcelona Nacional con Barcelona-Liga. De ahí empezaron a tener logros, empezaron a lograr, Liga logró lo que Barcelona siempre quiso lograr, entonces ya Exactamente. empezó una pica entre hinchas, entonces ya también hay un poco de niñerías, ¿no? Que son Obvio. entre hinchas y aspectos de cómo ven estas cosas. Para usted, opinión suya personal, obviamente, es más importante a nivel de goleadas entre clásicos, la final del 2014 creo que fue 3-0 que le ganó Emelec, o el 5-0 que le ha metido Barcelona. Para mí es importante ganar. Para mí es importante ganar y de ahí el resto, el que le quiere dar importancia o no a esos detalles son trofeos de guerra de los hinchas. Y yo no soy hincha. Usted tiene bastante experiencia en todo esto, saber cuál es el valor a nivel del ecuatoriano como logro internacional o logro mundial en un deporte, porque hemos tenido la primera medalla olímpica de Ecuador que fue con Jefferson Pérez en Atlanta, la primera clasificación al mundial, el Giro de Italia con Richard, el Roland Garros que ganó Andrés Gómez. Según usted, ¿cuál es el que el ecuatoriano le da un mayor ponderamiento, por decir así? Es como que este es nuestro mayor logro. Entonces, para usted, ¿cuál es el mayor logro a nivel deportivo que ha tenido el país? Sí, eso es importante por la forma y la visión que tienen muchas personas, porque Ecuador clasificó un mundial de fútbol, pero ha clasificado mundiales de otros deportes. Entonces, ¿por Claro, qué es más importante el de fútbol que otro deporte? Porque es un deporte más popular y tiene más gente que lo sigue y que ha logrado considerar a través de los años que es más importante o más valioso este mundial que otros. Ese ha sido un trabajo fantástico de FIFA, de meternos eso en la cabeza, que se llama mercadeo, pero magistral, porque Ecuador clasificó un mundial de básquet antes que un mundial de fútbol. Pero no le dan nadie habla importancia. mucho de eso. Para mí, clasificar un mundial no está entre los 10 logros más importantes de la historia del país. Haber llegado a las fases que llegó en Alemania lo está. Pero para mí, en orden de importancia, están las medallas olímpicas
de Jefferson Pérez, de Richard Carapaz y de Neisy Gómez. Está el Roland Garros de Andrés Gómez, está el Giro de Italia de Richard Carapaz, está a ganar la Copa Libertadores de Liga de Quito. Para mí son esos, básicamente. Yo por ahí escribí algo alguna vez, los 3 títulos mundiales de Pancho Segura. Algo escribí hace algún tiempo que hay que irlo actualizando porque se han ganado muchas medallas últimamente, la de plata también de Jefferson y la de plata también de Tamara Salazar en Juegos Olímpicos. Si vamos a hablar de los logros más importantes, eh, Alberto Spencer, máximo goleador de la Copa Claro. Libertadores. Estoy tratando de acordarme, ¿no? Jefferson Pérez, 3 veces campeón mundial. Eh, Son algunos de los logros para mí más importantes. Y en fútbol, para mí, está lo que hizo Liga de Quito ganando la Libertadores. Para mí, haber ganado la Libertadores es más importante que clasificar a un mundial. Para mí, reitero, son mis criterios. Correcto, exacto. Yo no pongo el sello oficial en esto. Haber llegado a la fase que se llegó en Alemania es otro. En segunda fase, como jugó Ecuador, es otro de los logros para mí muy importante. Eh, Podemos tomarlo como Ecuador cuando Antonio Valencia fue designado al jugador del año en Manchester United. Reitero, Alberto Spencer, máximo goleador de la Copa Libertadores. En cuanto a algunos de fútbol, que es tal vez lo que muchas veces muchos creen es el único deporte. Eh, Eso es de ahí, básicamente, reitero, a título personal desde mi punto de vista. Creo que en año de pandemia, no estoy muy seguro, sacó unos capítulos, por eso decir, en Spotify de un podcast que usted tiene hablando sobre los derechos televisivos, la selección, que la gente se queja que antes lo pasaban Era por... gratis todo. Exacto, que antes lo pasaban por señal abierta, ahora que después era por DirecTV, si no me equivoco, ahora es por el canal del fútbol. Porque es que antes era gratis, en teoría gratis, y ahora, bueno, es paga por ver, casi como todos los deportes. Yo creo que una de las situaciones que yo más lucho en mi vida es no generalizar. Detesto la generalización. Cuando dicen todos los médicos tal cosa, todos los periodistas tal cosa, todos los futbolistas tal cosa, cuando debería decir ciertos son los que investigué o los que llegué. Es una solución académica de ser un poco más cualitativo o cuantitativo. Y a mí me pasa, me ocurre que veo que mucha gente, una importante cantidad de personas, no se preparan académicamente y no están creciendo en los aspectos de nuevas tendencias y la realidad Claro. de la comunicación. Y la comunicación ha sido absorbida últimamente por algo que lo empezó a estudiar hace mucho tiempo, lo ha expuesto bien Scolari, aunque no fue el primero que lo expuso, sino alguien más atrás, que es la ecología de medios, es la forma en que llega un nuevo medio a absorber a otro y otro a absorber a otro. Por eso hoy el papel en los periódicos cada vez hay menos y la gente utiliza más medios digitales y ya hay menos canales de televisión. Entonces, antes el fútbol era mucho más barato, los derechos de televisión eran mucho más baratos y había menos medios de comunicación que en ese entonces tenían mucho más poder y dinero y podían acceder a comprar los derechos de los canales, de los derechos de los equipos de fútbol para poder transmitirlos en sus cadenas que eran abiertas. A su vez, la torta de auspiciantes, de clientes, estaba más sólida solo con esos medios. El tiempo empezó a pasar, el fútbol se volvió un negocio impresionante y lo que antes costaba $100, por poner una cifra, empezó a costar 15,000. Y ya estos medios empezaron a quebrar porque ya no tenían el dinero para poder competir contra el cable, contra las cadenas internacionales, contra el Internet, y la industria está en crisis. Entonces, y ya no eran solo 3, 4 canales, no eran 8, y adicionalmente los canales digitales, y adicionalmente toda la competencia que te estoy haciendo referencia, y el producto subió de una manera radical, porque es un espectáculo. Si tú vas a ir al circo, si tú vas a ir al cine, tienes que pagar por verlo, y lo mismo es el fútbol. Ya se, el, hay una transición, una evolución en lo que conocíamos como una actividad que le habías prendido al televisor y que ya no la puedes ver de esa manera. Exacto. Entonces ya el producto se volvió inalcanzable para cadenas locales. Ya no lo podían comprar porque no era negocio. Porque si compraba un producto que me costaba $100,000 y yo en ventas iba apenas a alcanzar a lograr 15,000 más lo que tengo que pagar a los periodistas que lo transmiten, estaba trabajando a pérdida y no se lo pudo hacer. El último mundial que un medio pudo comprar fue el de Brasil con la ayuda del Estado, que era TC Televisión, que tuvo toda la ayuda del Estado. Y le dijo, presta, yo te doy la plata para que lo compres. Y ni así logró obtener ganancias. Entonces, ya no es un producto que lo puede comprar una cadena que no esté sólidamente o fuerte financieramente.
Entonces nace el pay-per-view, la forma en que yo puedo lograr que esto sobreviva, por lo caro que es que cada persona que lo quiera ver tenga que pagar el valor del evento, como que si fuera el estadio. Esto no le gusta a mucha gente. Y, estoy diciendo mucha gente, no a todos, porque no me gusta generalizar. Esto no le gusta a mucha gente porque le cambiaron la costumbre y le cambiaron algo que era tan agradable que era gratis. Pero es cuestión de entender que el mundo cambia, que son Obviamente. situaciones que cambian. Antes tú podías fumar en un avión y en un cine, ahora no puedes hacerlo, es parte de lo que cambió el mundo. Antes veías el fútbol gratis, hoy ya no puedes ver el fútbol gratis porque se volvió un producto realmente costoso. Y eso le cuesta entender a cierta gente en que dicen que se unan todos los canales y lo hagan como antes. Ni así te alcanza. Si te unes como se hacía antes en cadena, ni así ganas dinero. Y los canales de televisión no son ONGs, son empresas privadas que tienen que hacer dinero, que tienen que pagarle a su gente. Los clubes tienen que pagarle a su gente. Y necesitan el dinero y de ahí que vienen estas millonarias sumas de derechos de televisión que lo único que te demuestra es que hacen dinero por la cantidad de personas que pueden o que hacen que este negocio sea fantástico. O saca una calculadora y calcula básicamente si en el Ecuador, por tirarte una cifra, no es la exacta, 300.000 personas adquieren el fútbol a un precio de $12 cada uno. En el Ecuador, ahora anda el mundo entero. Las plataformas de la NBA, las plataformas de la Premier League, las plataformas de la Liga, las plataformas de la MLB, venden su producto al mundo. Es la dinámica del negocio de hoy. Tú no pones un kiosco para pensar que vas a venderle al que pase por ahí ocasionalmente. Tú ya tienes que haber hecho un trabajo previo de saber quién es tu producto, quién es tu mercado y a quién le vas a vender. Y estas grandes ligas del mundo que ya hacen todo científicamente, se dan cuenta que su mercado es el mundo. El día que juega el Barça, lo está viendo el mundo y cada una de esas personas pagó entre 7 o $12 por ver ese partido o está pagando una mensualidad y todo eso va a las arcas del club dividido con quien se encarga de hacer todo el protocolo y toda la estructura de transmisión. Es el negocio, hay que entenderlo, hay que conocerlo para luego después no estar hablando y derrochando mucha ignorancia en cuanto a la forma en que lo ves y no lo entiendes y estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, en este caso de deportes, de transmisiones, y que va de la mano de quienes descubrieron esta forma de hacer millones de millones de millones. Habrá quienes no les guste, habrá quienes estén envidiosos, habrá quienes los aplauden, habrá quienes los estudien y todo este tipo de cosas. Pero es una industria como tal, es como el cine. Es Claro. decir, si tú quieres ver una película, tienes que pagar por ver la película, porque esa película costó mucho dinero y ahora hay que recuperar ese dinero. Entonces yo voy a vender esa película al mundo entero, no solo a la sala en California o en Hollywood. La quiero vender al mundo y es exactamente lo mismo con el fútbol. Hablando un poco de transmisiones, para usted, ¿cuál ha sido la transmisión que ha hecho internacionalmente, o bueno, nacional, que, por decirle, más le ha gustado, que más lo ha llenado a nivel de expectativas personales, ¿no? Que más le Bueno, ha gustado, por decirlo así. hay la transmisión que haces tú del evento en sí, es decir, estás transmitiendo un partido a los 90 minutos y estás también dando a conocer lo que ocurre durante todos unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, en los cuales no me tocó transmitir ni un partido o ningún evento en vivo, sino estar contándoles lo que pasaba antes, durante, a la manera que podías y después. Entonces, son eventos que cada uno tiene algo especial. Los mundiales de fútbol son maravillosos. Recuerdo especialmente mi primer mundial que fue Estados Unidos 94 y para mí siempre va a ser muy, muy especial por todo lo que representaba y porque se podía trabajar un poco más, no voy a utilizar la palabra artesanal, sino un poco más puro, no había entrado tanto el negocio, no era todo prohibido como es ahora, no, Claro. no costaba todo como es ahora. Cuando digo todo costaba, no estoy diciendo que no merecían, sino el hecho de poder hacer periodismo un poco más limpio, de poder hacer entrevistas sin problemas, de poder tener un poco más accesos, porque éramos menos también. Entonces, yo también tengo que comprenderlo porque el mundo es lo que se adapta, dice Darwin. Pero tengo un recuerdo muy especial de Estados Unidos 94, de los Juegos Olímpicos Atlanta cuando ganó Jefferson, de los últimos Juegos de Tokio, porque fueron distintos, porque había una pandemia por medio y había que tener pero precauciones al máximo, que hay que respetarlas y cumplirlas. De haber podido trabajar haciendo series mundiales, ahí sí transmitiendo de béisbol para DirecTV y El Mundo, son algunas de las que recuerdo de manera muy, muy especial. De haber estado siguiendo la selección ecuatoriana de fútbol en la previa al Mundial de Brasil y estar ahí
contando cada detalle, lo que hacían cuando aterrizaban, cómo llegaban, quién no hablaba. Todo ese periodismo sincero es el que a mí me gusta mucho. Usted hace bastante, por decirlo, trabajo hormiga, o sea, el de campo, el de estar afuera de los estadios, como usted dice, estar siendo el antes, el durante y el después de los eventos. Bueno, se hizo viral bastante lo del alemán en el Mundial del 2014, si no me acuerdo que era ese el Mundial. ¿Cuántas veces Llegamos a ese punto. que llegó, bueno, llegó hasta ser meme, ¿no? No existe una entrevista, una charla en la cual no pregunten eso. Es impresionante, que es parte de las nuevas Claro. tendencias. Si usted puede analizar por qué se sigue hablando de eso y no otros reportajes que hiciste. Esos son los nuevos comportamientos. Esos son los detalles que uno tiene que investigar, volverse científico para tratar de entender qué es lo que quieren ver. Entonces la gente me dice, Exacto, ¿por qué hace más reportajes de este y no el de acá? Porque soy un producto. Y de una u obviamente. otra manera, al final del día, también quiero generar ingresos. ¿Y por qué no haces un reportaje mejor del equipo Libertad o de Águilas de Santo Domingo en vez de Barcelona? Porque me van a ver menos. Obviamente. Entonces, es que si tú vas a trabajar al frente de una universidad en la que salen miles de alumnos, ¿vas a vender pizza o vas a vender sándwiches de aceite de hígado de bacalao? Entonces, sí, entonces son detalles que uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y lo que pasó en ese Mundial de Rusia fue un ejemplo fantástico para investigar las costumbres, las conductas y los comportamientos humanos hoy digitales, que son los que mandan porque de manera digital es que te ven en el mundo. Y al verte en el mundo es cuando generas un poco más de audiencia y generas más audiencia y generas ingresos. Eso fue algo muy natural. El Mundial de Rusia fue un mundial distinto para mí, ya que fue mi séptimo mundial y fue el primero en que no tenía credencial para trabajar. Ah, usted fue Entonces me sin tuve que volver. credencial, fue independiente, por Sí, decirlo así. no, la federación simplemente al no estar de acuerdo en lo que decíamos ellos no nos dio Ah, credencial. claro. Y fui por DirecTV, fui por TC y fui independiente. Hice tres trabajos y para una cadena en Estados Unidos. Estaba trabajando para 4 medios. Y tratando de ver lo que se podía hacer, tratando de ser creativo. Estábamos simplemente siguiendo a México, porque México para mí es uno de los países que más alegría genera en las Copas del Mundo, que más gente lleva. Y estábamos haciendo la previa del partido y teníamos poco tiempo para enviar el material a Ecuador porque teníamos que grabar y luego ir a enviar por internet. Y la FIFA en los lugares que son cercanos al estadio te bloquea muchos elementos tecnológicos. Es decir, tú no puedes trabajar con un micrófono de frecuencia porque está bloqueado el micrófono de frecuencia. Dios. Hay ciertos puntos donde el internet se inhibe. Entonces, yo ya había hecho 2 informes en vivo de México y las 2 veces no había grabado porque el micrófono, la frecuencia estaba bloqueada. Yo tuve que cambiarlo y me cambié a línea, a un cable, para volver a hacerlo. Y me interrumpía este alemán y me interrumpía y yo estaba apurado. Ahí fue que le dije lo que le dije y de ahí corrí al lugar del internet y envié el internet. Eso no salió al aire en vivo, que también es otro detalle que ocurre mucho en la No, comunicación bastante gente cree que fue en no vivo. Exacto. profesional. A mí me está pasando ahora, por ejemplo, mucha gente me critica y me cuestiona y no me importa y voy a seguir haciendo mi trabajo, sea cual sea el resultado, por haberme ido a hacer un reportaje sobre la identidad de Byron Sí, Castillo. sí, eso quería hablar más Y, tarde. y ese reportaje arroja el que yo hice, que no soy dueño de la verdad, que es ecuatoriano. Pero la gente ni lo Exacto. vio. No, Entonces exacto, la la gente gente no lo escuchó, vio. escuchó, escuchó, escuchó e insulta. Y está bien, allá ellos. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Lo mismo pasó con esto, con el alemán. Mucha gente pensó que había salido en vivo. Entonces, por más de Claro. que le digas que no salió en vivo, que lo que quise es yo después publicarlo en redes para que la gente goce, a muchas personas les gusta más la historia de que salió en vivo y quieren quedarse con esa imagen para que su historia personal no se les dañe y sigan divirtiéndose. Entonces, eso no salió en vivo, reitero. Ya cuando empezaba el partido México-Alemania, yo me voy al estadio, lo subo y me guardo el teléfono en el bolsillo porque cuando estoy en un evento deportivo y lo estoy viendo como aficionado, trato de no estar buscando detalles, estadísticas a cada momento en el teléfono, que es algo que suelo hacer cuando trabajo. Y en el segundo tiempo, cuando saco el teléfono y veo que algo está pasando en el mundo, es que me doy cuenta de lo que ha ocurrido. Yo ya no había vuelta atrás, el canal me pidió que borre eso de ahí porque salía el cubo del canal y estaba representado el canal, pero ya no había vuelta atrás, ya lo habían grabado. Y ya cuando salí del estadio dando entrevistas para medios mexicanos, de Honduras, de Estados Unidos, latinos, ya fue una locura, pero volvemos a los temas de comportamientos hoy en día y
no voy a decir buenas prácticas, pero De las nuevas la ley en tendencias. Estados Unidos, sí, en Estados Unidos la ley se basa, cuando tú estudias ley en Estados Unidos es por casos. Acá vamos a hablar un poco de la nueva tendencia y la nueva cultura digital, la vamos a estudiar por casos. Entonces voy a exponerte este caso. Aquí se presenta un caso para estudio, porque a mí me piden que baje el video, porque me pide la cadena con la que tenía el cubo ese rato, que era la de TC, Ujú. que era para la cual estaba haciendo ese informe. Y al día siguiente, la persona que me dice que baje el video me llama y me dice, necesitamos hacer algo igual otra vez. Yo digo, ¿cómo igual otra vez? Si eso fue espontáneo, eso no fue elaborado. O sea, no es que yo voy a salir a la calle a insultar a quien no te entiendo. Le digo. Pues resulta que nos ha llegado un estudio de ventas en el que se han dado cuenta que gracias a ese video, nosotros, TC, tiene más presencia en el mundial que el canal que tiene los derechos. Y de pronto hemos ganado mucho en ventas y han querido comprar y pautar con nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Me dijeron. Digo, qué increíble, digo yo, ¿no? O sea, hace 24 horas me estabas, entre comillas, reclamando y tenías toda la razón, y hoy me estás pidiendo que haga algo similar. Entonces, es un caso interesantísimo para estudiarlo en materia de comunicación. Creo que eso más se basa un poco más al nuevo mercado, cada vez los mercados son un poco más jóvenes, por decirlo así, que son Sí, gente que tolera, por decirlo, tolera un poco más este tipo de actitudes. Y a lo que voy con esto es, tienen un programa en línea, ¿ya? O sea, ahora hay bastantes programas en línea, creo que Marca 90 creo que se llama por YouTube, ¿no? correcto. ¿Cómo empezó este proyecto? ¿Cómo fue que dijeron, sabes qué, vamos a transmitir por YouTube? Que algo, me imagino algo nuevo para ustedes, ya que siempre han estado en televisión, en canales. Ahora hacer algo por internet, algo por YouTube, algo no sería ¿cómo sucedió este proyecto? Bueno, para mí no es algo nuevo. Yo estoy en línea y Ah, no, trabajando en claro, YouTube obviamente. desde Alemania, desde el Mundial de Alemania. O sea, yo tengo mi canal de YouTube desde el Mundial de Alemania, ¿no? Por eso me daba risa cuando hace 6, 5 años alguien hacía un gran lanzamiento por su canal de YouTube. Yo decía, bueno, no es que los voy a cuestionar, pero desde el Mundial Ya de Alemania yo existe. estoy grabando documentales y haciendo cosas. Para mí no era nada nuevo. Esto aquí nació en TC Televisión con una idea de que al ver que las cadenas de aire, lo que estábamos hablando un poco al comienzo, estaban empezando a perder mucho espacio en deportes, porque para que entiendan algo, en canales de aire se te paga por rating. Entonces simplemente tú ves la tabla de rating y si a tal hora marcaste tanto, se te paga más. Si a tal hora marcaste tanto o es menos, se te paga menos. Entonces lo que hace la gente es adaptarse al negocio. Entonces te cuestionan, pero ¿por qué sacan eso? Porque ustedes lo siguen viendo. Al mismo tiempo yo puedo decir, claro, yo voy a ser inteligente, te voy a seguir dando basura y te voy a seguir alimentando con basura cuando puedo hacer un experimento de darte algo más saludable para ver si también crecemos en criterio. Pero esa es otra historia. Claro. Entonces, en muchos canales estaban cortando y matando el deporte. Muchos de los amigos, colegas que eran la imagen del deporte, tal o cual canal, habían perdido sus espacios. Entonces dijimos, ¿por qué no nos juntamos todos acá y hacemos esto de aquí? Y bueno, empezó el proyecto más por idea de productores de Gujual, que son los productores o la productora que genera contenido para DirecTV y para Marca 90, y empezaron a llamar absolutamente a todas las personas, entre comillas, que tienen algún reconocimiento o alguna trayectoria. Todo estaba listo, la promo estaba grabada, el primer programa estaba grabado, porque a los de Gol TV en ese momento, que eran Carlos Víctor Morales, Andrés Gushmer y Carlos Galvez, les habían dado permiso. Pero tan pronto salió el primer programa al aire, les tiraron para atrás el permiso y ya no pudieron salir. Entonces, igual nos quedamos con el proyecto y seguimos saliendo adelante. Roberto, el Rifle Drer, Gaby Alcíbar, Ufreo Borbor, quien les habla, de los que estoy recordando que estábamos en ese primer proyecto en TC. Mira, salimos en TC y Ujú. mucha gente no lo referencia, Exacto. sino que se acuerdan más de la red. Pues salimos en TC aproximadamente unos 7, 8 meses. Sí, 7 meses. Pero el horario que nos dieron era muy malo y de malo pasaba a ser re malo, porque estábamos a las 12 de la noche y nos pasaban a las 2:30 y a veces a la 1 de la Uh, mañana. Entonces, nos pusimos de acuerdo, vámonos a salir nomás en línea y que adicionalmente, si salimos digitalmente, ya podemos contar con los de Gol TV que inicialmente no iban a estar. Y así salió. Empezamos a sumar gente sobre la marcha y el programa se ha vuelto
tiene buena aceptación más que rechazo. Hay a quienes no les gusta muchos de los shows que hacen ahí. Pero al final del día todo se basa en tendencias y lo que te dice la balanza. Y hasta el momento va muy bien afortunadamente. Para quienes hacemos comunicación y que no tenemos un salario poderoso en un solo medio, nos ayuda porque podemos trabajar para radio, podemos trabajar para televisión abierta, podemos trabajar para televisión digital y ahí pues juntar más a fin de mes, que es Obviamente. mucho lo que hacemos nosotros, ¿no? Por eso cuando tenemos tantos trabajos se nos hace difícil poder culminar un solo reportaje, por ejemplo. Pero es parte de la forma en la que nos ajustamos a la realidad aquí en el Ecuador. ¿Cómo es la vida del periodista? Siempre, bueno, sigo bastantes, más que todo periodistas deportivos, en Twitter y veo que es como que salgo de, yo qué sé, de la radio porque voy a la transmisión del partido, ¿no? O Sí, salgo depende de lo que te toque hacer, sí. salgo del canal Depende de lo porque que tengo toque que ir a hacer. la radio y no, que Sí, escucho la repito, radio depende de y lo que aún tú no llega hagas. porque está en el tráfico. ¿Cómo es la vida esta del periodista que tiene que ir de la radio al estadio, al set, Gente al... agitada, agitada, estresada y muy organizada, porque yo no puedo aceptar ningún nuevo trabajo si no voy a darme cuenta de mi protocolo, de mi logística y movilización. Yo trabajo en TC Televisión hace 30 años. De los últimos 18 he sido director de deportes, o sí, 18 años. Entonces tengo que estar cuadrando lo que ocurre en todos los noticieros, ocasionalmente generar proyectos, eh, qué se va a hacer en Qatar, qué vas a hacer con la selección ecuatoriana de fútbol. Sabemos las limitaciones que tenemos porque los derechos del campeonato son de Gol TV y no podemos sacar goles. Y de hecho hoy en día es muy difícil incluso cubrir un entrenamiento, pero hay muchas otras historias, pero resulta que esas historias no te generan rating, y no te generan rating, te dicen que no las saques. Hay que estar muy atento a todas esas cosas. A veces te puede molestar, pero es la persona que está contratada académica y científicamente para demostrarte que tal reportaje, por más bonito que sea el deporte, más bonito que tú lo hayas hecho, y no voy a decir cuál para que no se sienta mal o susceptibilidades, no generó rating, entonces no lo puedes volver a sacar, a pesar de que es una buena historia. Pero te repito, los canales no son órganos de difusión personal, son entes privados. Entonces puede sonar un poco contraproducente. ¿En serio? Sí. Si fuera un canal público es otra cosa. Si TC no es canal público, es canal incautado, no confundir. Entonces, yo tengo estas labores en TC, al mismo tiempo tengo un programa de radio hace 15 años en Radio Di Blue. Entonces, yo ya sé el momento en que voy a poder salir. Estoy en DirecTV hace 9 años. Entonces, es cuestión de organizarte, estar cumpliendo acá, cumpliendo acá, cumpliendo acá. Te queda menos tiempo en el día, pero el trabajo es una bendición, una maldición. Y esa actitud es lo que tú quieres hacer. Para mí, Claro. fuera fantástico quedarme en un solo lugar todo el día, me encantaría. Y es mi dinámica de vida y la de muchos, porque tienes un ingreso por acá y tienes otro ingreso en la radio. Y si es lo que estás buscando, mejorar tu ingreso, mejorar tu estabilidad financiera. Así que para mí hay otros que no, repito, estoy hablando de mi caso, el que puedo hablar, sí, estoy saliendo de un lugar a otro en el que muchas veces no aceptaría un trabajo o el de acá si las distancias no me ayudan. Porque el peor momento mío del día, o el más estresante, podría decir, es cuando yo he terminado el noticiero de TC, en el cual yo salgo al aire a las 7:35 y dura 8 minutos. O sea, a las 7:43, 7:44 tengo que salir corriendo al garaje TC, agarrar el carro y volar a DirecTV, donde estoy al aire a las 8 p.m. La transmisión. Afortunadamente hasta ahora nunca he llegado tarde. He llegado a las 7:59, he llegado a las 7:58, pero he salido al aire. Y también TC ha entendido y de que ya ese es el horario. Pero ¿qué pasa si TC mañana dice a partir de mañana sales a las 8? Entonces todo eso hay que tener siempre pendiente. En su momento los estudios de DirecTV eran más cerca de lo que están ahora. Y cuando se iban a cambiar, tú dices, aguanta, ¿a dónde se van? Hay que entender la logística. Todo eso es parte de tu trabajo. Todos esos mínimos detalles son parte de tu trabajo. Yo me acuerdo que la selección ecuatoriana de fútbol iba a ir a jugar a Bogotá un partido de eliminatorias. Y una semana antes o 10 días antes se iba la logística de selección a ver el hotel donde iban a dormir y la distancia que les tomaba llegar al estadio. Y me acuerdo claramente, porque estaba con ellos, que bajaban al lobby del hotel, se subían al bus y ¡tac! Tomaban el tiempo de cuánto se demoraban desde el hotel hasta el estadio. Entonces tomaban el tiempo. Y otra vez decía, ¿a qué hora es el partido? A las 4. Ok, vamos a hablar del partido. ¡Tac! Tomaban el tiempo para ver cuánto y así hacer muy, muy bien su trabajo De de logística. logística cuando iban a estar ahí. Exacto. Y yo hago eso, yo hago eso. Yo me decía que estaba loco. Lo iba a hacer un sábado, pero me decían que el sábado no es el mismo tráfico. Tienes toda razón. Entonces, lo que yo hacía es que medía el tiempo y le sumaba algo considerando el tráfico que iba a tener a ciertas horas. Así es mi día
Y adicionalmente, yo no puedo estar tranquilo si no voy a hacer periodismo, si no salgo a hacer reportajes. Entonces, hoy, no lo hice para conversar contigo, los miércoles son los días que yo salgo a hacer notas, los fines de semana salgo a hacer notas, los lunes, que son los días que tengo un par de horas en el día, pero a su vez es difícil porque ahora mismo trabajo en un reportaje con los jugadores extranjeros de 9 de octubre, pero en 9 de octubre he estado jugando campeonato Exacto. sudamericano, no he tenido tiempo de darme las notas. Estoy trabajando en un reportaje con unos futbolistas, un entrenador de fútbol y que es vigilante, entonces tengo que grabarlo cuando está siendo vigilante, tengo que grabarlo cuando está entrenando. Entonces, todo el tiempo estás tratando de hacer alguna historia, algún reportaje, porque no me gusta no hacer periodismo, me siento muy mal. Si bien estar en escritorio y estar haciendo historias, y ahora mismo estaba sacando fotos históricas del clásico, es de una manera hacer periodismo, pero a mí me gusta el campo, a mí me gusta estar en la calle, soy muy temático de manejar cámaras y de tener equipos y de buscar que todo salga a la perfección. Entonces, ese soy yo, no puedo hablar por el resto. Hablando un poco del tema de reportajes, ya lo mencioné hace un rato. Quisiera saber cómo empezó el tema Byron Castillo, cómo fue que dijo, sabes que vamos a investigar esto, porque al inicio, bueno, le digo, yo soy barcelonista y fue como que, vamos, quiere como que hacer un poco, echarle leña al fuego, pero después Pausa, viendo, pausa, pausa. claro, ¿Quiere qué? como que echarle leña al fuego de lo que estaba pasando. A ver, es buena, ¿y por qué tú crees que yo quiero hacer eso? O No, sea, es que tú le crees digo, que yo soy, no, 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 no. no, Tú crees que yo soy un ser humano del mal. no, no, para nada, es que digamos, No, le no, no, que explico. quiero, me parece interesante este tema. Entonces, es que Ujú. insisto, yo soy un enfermo de las conductas humanas. O sea, lo primero o una de las primeras cosas que tú pensaste es que yo quería hacer daño. Tú acabas de decirlo. Claro. Yo quería echarle leña al fuego. ¿Por qué pensaste? Te conviertes en entrevistado. ¿Por qué pensaste eso? Le Porque digo, eres utilizo, fanático. exacto, sí. Qué bestia, loco. Qué bestia. Ya, ok. Entonces le digo, me enteré de este reportaje, fue por Twitter. Ujú. Bueno, entonces, bueno, se conoce un poco cómo es ¿Qué la... reportaje? O sea, de lo que iba a ser el reportaje de... ¿Cómo se ¿Cuál llama? fue el reportaje? ¿Lo viste? Sí, al final lo vi y después como que dije, bueno, a ver, lo vi creo que ya tiempo después, lo entendí después de pensar que dije, bueno, le quiere hacer daño a este man, le entendí como que dije, a Le ver, quiere es su hacer daño. trabajo, Y ahí me corto esta huevada. es su trabajo. Y le dije, a ver, esto salió casi hace un mes, ¿por qué la gente sigue diciendo lo que está diciendo? ¿Qué Porque, salió casi hace un mes? no, yo lo vi después de casi un mes, Ok. ¿ya? Entonces dije, ¿por qué la gente sigue diciendo que está en contra de Barcelona? Que, bueno, me acuerdo que sacaban Porque un son montón de fotos, un fanáticos. montón de Y fotos el usted ser. con una camiseta de Melec. ¿Qué significa que tengo una camiseta de Melec? Pues la comunicación es perfecta y exacta. Y aquí es cuando hay. La comunicación es como la matemática, es exacta. ¿Ya? ¿Qué significa que yo tengo una camiseta de Melec? ¿Qué significa? ¿Alguien ha Realmente no. preguntado cuál es la historia de esa camiseta de Melec? ¿Cuál es ¿Alguien la, lo ha preguntado? cuál es la historia de esa Eso fue en un camiseta? programa, eso fue en un programa de Carlos Piechete en el que estaban pagando si es que se ponían camisetas de algún equipo. Estaban pagando. Entonces Carlos Vera se puso la de Melec, me acuerdo. Yo me puse la de Melec, yo dije si me pagan tanto. Esa es la historia de esa camiseta. Pero la deducción general, ignorante, es de que soy hincha de Melec y le voy a hacer daño a todo lo que pasa. Y sabes que yo jugué en Barcelona béisbol toda mi vida, ¿no? No, ¿Sí no sabes que yo soy sabía. socio de Barcelona? ¿Sí sabes que soy socio de Barcelona desde el año 82? Lo cual no significa que vaya a defender a capa y espada a este equipo. Obviamente. Yo no soy ni abogado de los clubes, ni fiscal de los clubes, yo soy periodista. Y cuando eres periodista no eres ni ecuatoriano, yo no celebro ni los goles de Ecuador. Es la forma en que yo hago periodismo. Yo detesto, que se pongan la camisa de los equipos de la selección cuando juega la selección, si eres periodista. He tenido serios problemas en los canales de trabajo porque me han querido obligar a ponerme la camisa y me he negado. Incluso un par de veces no salí al aire porque el productor dijo o te la pones o no sales. Y dije, no salgo, porque yo soy periodista imparcial. Y así juegue Ecuador, no me voy a poner la camisa de Ecuador. De hecho, en FIFA, tú no puedes entrar a una sala de prensa con la camisa de tu selección, te prohíben, porque hay estándares de periodismo real. Y ocurre igual en Europa y en Estados Unidos. Acá, donde artesanalmente a veces ves a un periodista transmitir un partido con la camisa del equipo que está jugando. ¿Ya? Entonces, Claro. la primera deducción errada de mucha gente, no de todos, o cuando realmente son ellos o estas personas las que me quieren hacer daño, es usar esa foto. Pero también hay un pocotón de fotos mías Sí, con o sea, camisetas de Liga, exacto. de Eso es lo que Barcelona le iba a y de decir. Olmedo, que las tengo yo también ahí. Sí, después Pero bueno, salió
Bueno, Entonces, después vi una foto pero con una camiseta cada de uno, Barcelona y una de Liga. La de Olmedo no la había en visto. sexto, yo creo que la comunicación es como la matemática, es exacta. Hay que saber realmente preguntar y decir qué fue, qué pasó, qué ocurrió, porque la gente toma muchas deducciones y con base a su deducción tiran una nueva historia y te pueden hacer daño. La comunicación es como la medicina. Si yo soy doctor y te voy a operar y meto mal el bisturí, te puedo dejar hecho para toda la vida una cicatriz por donde no era tu herida y después curo por otro lado, pero te dejé mal ya un... Igual acá, si yo digo lo que no es porque me equivoqué, ya quedó eso en el subconsciente. Es como lo que hablábamos en alemán. Hay gente que quiere creer que pasó en vivo y no fue en vivo. Entonces, lo mismo acá. Pone la camisa con Barcelona, di lo que acá, le di que le quiere hacer daño. Entonces, yo no consigo una sociedad inteligente, coherente, en la que crean que un profesional quiere hacer, un comunicador profesional. Si yo le quisiera hacer daño a Barcelona, no hubiera hecho nunca en la vida un reportaje de ellos. Obviamente. Reportaje histórico, no tendría todos los archivos que guardo de Barcelona, no habría hecho tantas notas, no los hubiera seguido en la Copa, en la Florida Cup, no fuera donde vayan a jugar, porque les quiero hacer daño. Entonces, lo de Byron hay que tenerlo claro, ¿no? A Byron la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo saca a una selección en el 2020 y de ahí todo quedó frío. Emelec tampoco lo hace jugar porque considera que hay alguna inconsistencia Sí, en su porque él antes inscripción. estuvo en Entonces, Emelec, ¿no? Sí, sí me no, no acuerdo. estuvo, O entrenó sea, y lo no entrenó, sacaron. exacto. Sí. Y de ahí, cuando llega a Barcelona y todo está bien y la está rompiendo en Barcelona porque es el mejor jugador del campeonato, no yo. Muchos se preguntaban, ¿y por qué carajo no lo convocan? Exacto. Entonces, yo llamo al presidente Egas y le digo, señor presidente, estoy buscando el mensaje por si acaso, no es que lo estoy viendo. No, tranquilo. ¿Por qué no lo convocan? ¿Qué pasa? Ya resuelvan esto. Ese jugador tiene que... Cosa que a mí no me compete. ¿Eh? Yo no trabajo para la federación. ¿No? Y que claro, esto aquí es lo que mucha gente no entiende el verdadero rol de la prensa. De que creen que hay que estar con la patria. No, no, yo no. Yo voy a buscar la historia que yo quiera y saco el certificado y la publico. No me importa un carajo. Yo soy periodista. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Entonces él me contesta, y estoy buscando el mensaje, en que me dice, hay inconsistencias en sus papeles, que es algo que puede pasar con cualquier jugador, no hay ningún problema. Y la federación, sabiamente, aquí está, no lo puedes ver, aquí está, no se ve aquí por la... Y, Ahí está, y ajá. ahí dice inconsistencias. Y yo le digo, me dice, y poco podemos hacer. Yo le digo, ese poco podemos hacer significa que no harán nada, le digo, no lo van a dejar a ellos. O sea, yo no podía creer que un jugador que realmente iba a ser tan necesario y tan útil, no puedan hacer más. No pueden hacer más. Era de conocimiento público, no investigado por mí o generado por mí como noticia, lo de que este jugador no había hecho el club Emelec y que había salido de la selección sub-20, pero ya había jugado un mundial sub-17 por Ecuador. Yo no trabajo para Byron, repito, soy enfático en esto. Yo no soy relacionista público de Byron, ni soy fiscal acusador. Yo soy periodista, yo estoy en la mitad, que es lo que no entiende mucha gente. Al ver yo este poco interés de las autoridades, yo dije, no, esto hay que resolverlo. Dije, hay que tratar de ayudar o saber la verdad. Ayudar es, ecuatoriano, déjenlo jugar Exacto. carajo, o chuta, definitivamente, y si hay una inconsistencia, no lo convoquen. ¿No? No con el afán de joder a nadie, no es mi trabajo, entiéndanlo. Yo no tengo esa maldad. A mí el periodismo me quitó cualquier pelo de hincha y lo cual me afecta. Aburridos porque había limitación de movimiento todavía en ese momento por pandemia. Un día agarré y me fui a playas. ¿Cómo me voy a Fertiz a ver un partido que es básicamente el mismo tiempo que te toma? Entonces, ahí también vuelve a saltar sector del barcelonismo a decir que lo había hecho de mala gente, que por qué me fui. O sea, cuando no investigas te putean y cuando investigas te putean. Cuando digas las cosas como son, que entonces no las dicen, te putean y cuando las dices te putean. Es cuando no les conviene, es porque no les conviene, Obviamente. porque pensaban que iban. Entonces, no, ¿por qué comparas esto con un delincuente? Yo no lo he comparado. Si es que es un delito, esto es un delito. Tal cual cuando alguien denuncia a cualquier otra persona. Entonces, que le dañaste la vida. Entonces, le dañé la vida también a un delincuente. Él quiso la historia de delincuente. Pero Byron no es un delincuente. Es un jugador de fútbol de gran categoría y gran nivel a quien espero que le vaya muy bien.
como la persona de federación que había hecho la investigación, que no quiso hablar conmigo, y que incluso fue un poco, se disgustó, me dijo, vaya a ver si es que en Playas está su acta de nacimiento. Yo me fui a Playas a verla para decir, aquí está, porque solo días antes, Roberto Omar Machado había presentado una partida de nacimiento, a la cual Exacto. yo lo corregí. Yo le dije, esa no es la de Byron, el jugador, que puede haber quedado como defensor o lo que sea, y no estoy tratando de curarme o que me quieran más, no me importa. Yo voy a Playas, en Playas me dicen, aquí no hay nada, aquí no hay nada. La verdad era un lugar bastante precario, aquí la gente viene a sacar cédulas y cosas, vaya a saber a la de Guayaquil, que seguro ya está. Y regreso a Guayaquil. Por cierto, Playas ha ido como 3 veces a hacer reportajes del mausoleo de Carlos Muñoz también. Y regreso a Guayaquil. Y cuando regreso a Guayaquil, voy a sacar la partida de nacimiento que dice que es ecuatoriano y le expongo. Ese fue el reportaje. Esa fue toda mi gran investigación. Después también conversé con el registro civil, porque no entendía, el registro civil tenía una actitud un poco más en contra del jugador, así lo puedo ver yo. Entrevisté a un par de jugadores que habían estado con ellos en las inferiores, y eso fue todo lo que hice. Eso fue todo lo que hice. Hace un par de semanas, un abogado que está defendiendo a Byron, a un representante, entre los cuales está Byron Castillo, vuelve a sacar la partida de nacimiento de la confusión. Esto se agarra un periodista colombiano, pone en su cuenta que un juicio ha determinado que Byron Castillo es colombiano y después pide disculpas porque se da cuenta que la embarró Ujú. y de eso se agarra Chile ahora para reclamar. Yo no sé, o sea, si es que Byron hizo algo ilegal, tendrá que pagar por eso. Si no lo ha hecho, no hay ningún problema. La federación no ha hecho nada ilegal. La federación hizo lo que le dijo la ley de su país. Y yo tampoco soy la FIFA. Y yo tampoco soy defensor ni de la federación ni de Byron. Yo lo que hice fue seguir una historia que me interesó con el afán de que se resuelva un problema, sea cual sea el resultado. Y de ahí, pues, que muchos no entienden la labor del periodista, que no eres ecuatoriano. Vamos así al azar a agarrar un par de cosas lo que me dicen. Al azar voy a agarrar, para que se den cuenta todo lo que... Tengo solicitudes de entrevistas en Chile todos los días. Me ofrecieron pagarme todo para irme a un programa de televisión allá en Chile. Yo simplemente ya no quise hacer más porque estamos demasiado en una era con demasiada descontextualización. Claro. Me llamaron de un portal chileno a preguntar cómo había sido todo. Yo les conté, sí, me fui a Playas y en Playas no había ningún papel y fui a Guayaquil. En Guayaquil estaba el papel que decía que era ecuatoriano. El titular decía, En playas periodista no había. ecuatoriano no encontró ningún papel en Playas. Y tenías que leer toda la nota que el 38% de la gente lo hace, pero como leían solo el titular, era el show, ¿no? Es impresionante, ¿no? Eh, MMB, mamá, ya sabes, no debes estar feliz. Lo mejor que puede pasar hoy es que maten a Diego Arcos. Llegamos a tal, bueno, aquí hay gente, alguien que sí entiende la voz del periodista, pero de cada 10 mensajes, 8 son diciéndome responsable, bla, bla, de que me va a morir todo esto aquí. A mí me da pena el nivel cultural para poder entender la labor de la prensa. La prensa no mete presa a la gente. Pero bueno, eso es un poco lo que pasó. Yo no me arrepiento, yo no he hecho absolutamente nada malo. Creo que es una historia que ojalá llegue a un final feliz para todos. Eh, yo que lo que más quisiera es que Ecuador esté en una Copa del Mundo. Y si no está, que no va a pasar, desde mi punto de vista, lo peor que podría pasar si se llegase a comprobar algo es que puedan perjudicar al jugador, pero Ecuador no tiene nada de culpa porque Ecuador hizo lo que le dijo la ley ecuatoriana. Eh, Mira, por ejemplo, no entiendo por qué la FIFA le pide documentos a Fede Fugor cuando todo ese material lo tiene Diego Arco. ¿Yo qué tengo? O sea, yo no sé, ¿qué tengo? Yo fui y metí una moneda en el registro civil que cualquier persona puede hacerlo y sacar una partida de nacimiento. O sea, entonces, aseguran historias, la gente las asimila, las capta y ya a mi hijo lo han tratado mal. O sea, ya son situaciones. Pero yo no me Claro. arrepiento, no es que estoy tirando el culo al monte, ¿eh? O sea, es la realidad. Me imagino que obviamente vio los audios que salieron de Piqué hace unas par de semanas, si no me equivoco, sobre lo de la Supercopa de España, creo que era la Supercopa de España, sobre la cómo quería influir con de los jugadores para la representación de los jugadores ante la Real Federación Española de Fútbol y todo esto. ¿Cómo esto afecta que su empresa, porque realmente no es él, es su empresa la que está mediando entre la federación y los sauditas, dentro del contexto de la copa, del campeonato, de los demás jugadores, está como intermediario entre, y hace ganar más plata, por decirlo así, por la comisión que dan los cataríes, a la federación, ¿no? A la federación de allá España.
Aquí hay un punto importante. Primero, que las federaciones aceptaron trabajar con esta empresa sabiendo que Claro, Piqué está involucrado y que están generando un beneficio económico del cual solo todos salen ganando. Segundo, sabían que corrían un riesgo de conflicto de intereses, porque Piqué sigue jugando, está involucrado con un club, tiene un club en segunda, juega con uno en primera. Yo creo que lo más sano que hubiese sido como Real Federación decir, ok, voy a trabajar con esta empresa, pero no quiero nunca hablar con Piqué. Que venga otro representante de la empresa, para evitar precisamente que en este podcast en Ecuador estén hablando del tema y muchas otras cosas más. Eso así es sencillo. Ahora, cuando quieres muñequear o quieres hacer un poco de lobbying, siempre hay alguien que tiene más peso que otro. Y en ese correcto. aspecto creo que Piqué es el campeón. Entonces, Piqué hizo tal vez lo que no tenía que hacer o lo que tal vez nunca le dijeron que tenía que hacer, porque yo no creo que le dijeron no vamos a hablar con Piqué. Y pasó esto de aquí. Como que mañana aquí en el Ecuador Máximo Banguera consiga un super contrato para la federación. Ah, me gusta, a favor. Y después Máximo llama a decirles, oye, mira si me convoca para retirarme. Es básicamente lo que pasó. Es básicamente lo que pasó, lo cual no está bien. No está bien, no es ético, no es moral y es un flagrante conflicto de intereses. El tema del FIFA Gate, que ya fue hace varios años atrás, donde salió embarrado Luis Chiriboga, ¿cómo afectó esto al fútbol nacional, a la selección? Y a la vez, ¿cómo? Quisiera saber si usted tiene un poco el contexto de todo lo que pasó, por decirlo, lo que se decía que había el problema de selección, cuando, digamos, que no tiene nada que ver con el FIFA Gate, pero cuando en un mundial, creo que fue en el último que clasificamos, se vio a Valencia quedarse afuera o sea, en la cancha, mientras todos se fueron al vestuario, lo que pasó con Valencia, que se veía que llevaba una hielera al cuarto, todos estos problemas, ¿cómo a perspectiva suya fueron como una bola de nieve cayendo desde la montaña que se fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya no se pudo soportar más? El FIFA Gate fue una cosa y lo que empezó a ocurrir con selección fue otra. Por eso, El FIFA Gate empezaron a descubrir una serie de irregularidades de muchos directivos en Sudamérica, en la forma en que establecían los contratos, en la forma en que recibían coimas para darle a tal o cual persona, detalles que eran financieramente ilegales, en la forma en que Qatar, bueno, eso fue una historia en la cual durante esos años, por cierto, muchísimos ecuatorianos te pasaban insultando con frecuencia porque no investigabas y llegabas a la raíz del asunto. Entonces era muy difícil, tuvo que entrar la CIA, tuvo que entrar el gobierno de Estados Unidos para finalmente encontrar la forma de demostrar esto aquí, afortunadamente siempre por el bien y la legalidad. Y bueno, todos conocen lo que ocurrió. Cuando sale Luis Chiriboga de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien tenía un estilo de tratar con los jugadores, y había sido un estilo efectivo porque lograba llegar a buenos acuerdos económicos con ellos, lograba que los jugadores tengan lo necesario y más para jugar, con lo cual estoy completamente de acuerdo desde mi punto de vista. Por ejemplo, un jugador decía, ¿sabes qué? Va a venir mi mamá a verme jugar hoy día, mi esposa, mis dos hijos y un compadre que vive en Estados Unidos. Toma las entradas para él. Entonces el jugador se sentía feliz. claro. Ya todo eso empezó a acabarse en la era de Villasís. Muchos de esos detalles. O sea, estoy poniendo ejemplos, no siendo específico, ¿no? Si antes les daban 3 vendas, les daban una. Empezaron a cambiar muchas cosas. Antes no les pedían facturas, ahora les pedían facturas, que muchos dirán, habla serio, pero no lo veo como nada de malo que les pedían facturas, pero muchas veces la idiosincrasia de estos jugadores, por eso tienen agentes que se encargan de hacerles cosas porque ellos quieren enfrascarse solo en jugar, lo cual es correcto. Entonces, aquí venía toda esta forma que podemos decir si estaba bien o no estaba bien. Pero todo eso empezó a generar incomodidad, cosas que no estaban acostumbrados y generó malestar. Eso después de que salió el ingeniero Chiriboga. Tenemos claro, hagamos una Claro. línea de tiempo, porque en Brasil estaba todavía el ingeniero Chiriboga. Y en Brasil lo que pasó fue un asunto relacionado al dinero que le correspondía al Chucho Benítez y cómo lo iban a repartir. Y entre las reuniones de jugadores hubo muchos cruces de ideas distintos. Algunos detalles que supuestamente se llegó a un acuerdo en una reunión entre jugadores y después cuando abandonaron la habitación ya tenían otra cosa en mente e iban a buscar otro frente para decir que no estaban de acuerdo y no lo habían dicho en esa habitación. Si eso se vio reflejado en la cancha, Ecuador no queda eliminado por eso, por si acaso, desde mi punto de vista, pero como había malestar, tenía que buscarse un chivo expiatorio y una razón para echarle más lodo al fango. Sí, hubo un conflicto de dineros de un jugador que
Algunos querían dárselo a la familia, otros decían que la familia tenía mucho dinero y por ahí pasa y ese no es mi problema, es un problema entre jugadores. Si eso estuvo relacionado con esta lenguaje corporal y lo que pasó con Antonio Valencia, no lo sabremos porque ellos nunca lo han confirmado. Es simplemente deducciones e investigaciones que no han sido confirmadas por los actores. Y de ahí vino lo del FIFA Gate que estábamos hablando y todo lo que conversábamos y una debacle tremenda con el equipo que trató de clasificar a Rusia y que y creo yo es parte de la historia porque un arranque formidable a como terminaron de cabeza fue increíble. Así que son algunos de los detalles también históricos que han pasado en estos equipos, en estas selecciones y que ojalá algún día los protagonistas sean abiertos, francos y los cuenten tal como fue para conocerlos. Hablamos un poco del tema Valencia y bastante gente quedó por esto mismo, con ese, por decirle, rencor hacia Antonio Valencia. Ya, El cual me parece tremenda y poderosa y salvajemente injusto. exacto. Mucha gente se quejaba de que cuando volvió a Ecuador no se fue al Nacional, que él había dicho que iba a volver al Nacional y se fue a Liga. Que esto de lo de las cervezas de la hielera que llevó el cuarto, de lo que pasó en el Mundial, de no haber clasificado y todo esto, eh, es un poco injusta la historia, bueno, la gente con él, por todo lo que él ha hecho y todo lo que él ha representado para el país, y como jugador y como persona. O sea, no es nada menos haber sido el capitán del Manchester United, a ver cómo usted dijo, haber sido el jugador del año del mundo. A ver, yo no sé qué pasó en Brasil, yo no estaba en Brasil, no tengo idea, yo no puedo dar mi testimonio de lo que ocurrió en Brasil, no es mi problema. Yo solo tengo palabras de admiración para Antonio Valencia. Para mí es uno de los deportistas más grandes que ha tenido el Ecuador en la historia. Nos dio tanto y me llenó de tanto orgullo muchas veces, a pesar de que el periodista trataba de mantener una línea de imparcialidad. Pero yo solo puedo tener palabras de elogio para él, por lo que hizo y por lo que representó. Fui 2 veces a ver su día a día en Manchester. En esas 2 veces que fui, por si acaso, el mismo Valencia me puso limitaciones, lo cual es correcto. No es que estoy hablando maravillas de él porque, ay, qué chévere se portó. Claro. No, porque él mismo me puso limitaciones. Me dijo, acá no, acá sí, acá no. No hagamos esto, no hagamos lo acá, me lo pedía y estaba bien. Y de ahí lo que yo creo es que el resto es envidia. El resto es envidia. El resto es envidia porque cuando estás muy, muy arriba hay muchos que quieren verte caer. Y el momento que consideraron no fue el mejor rendimiento cuando regresó al Ecuador o no hizo lo que querían los hinchas del Nacional o vieron algunas imágenes, se le fueron encima para aprovecharse. Para mí fue eso. Para mí él es uno de los más grandes de todos los tiempos, uno de los 5 mejores futbolistas de la historia del Ecuador y de quien solo tengo elogios. Podría tener un póster en mi estudio de Antonio Valencia si es necesario. De hecho, tengo unas camisas de él. Pero yo no veo absolutamente nada de malo en su carrera. Lo que veo fue, o lo que vi fue mucha envidia. Usted ahorita está hablando de entre los 5 mejores jugadores de la historia del Ecuador. Para usted, ¿cuáles son esos 5 mejores jugadores? Y si puede nombrar, a su opinión, Eh, obviamente, el mejor. Alberto Spencer, Antonio Valencia, Alex Aguinaga, Edison Méndez, Ulises, El Team, por mencionar así algunos rápido ahí. Y nombró que tiene unas camisetas de Valencia. Me acuerdo que vi hace un tiempo atrás que usted colecciona artículos bueno, que tienen un valor para usted. ¿Cuál es el artículo, digamos, el primer artículo con el que empezó su colección? Y por decirlo, el más raro o el más diferenciado de los demás. Bueno, me gusta coleccionar cosas raras. Me gusta coleccionar camisetas clásicas, no son originales, son réplicas, porque es muy difícil y costoso conseguirlas. Entonces tengo muchas réplicas de camisas clásicas del fútbol ecuatoriano y mundial, camisas del Nacional de los 80, de la selección ecuatoriana de fútbol de los 70, del Necaxa donde jugaba Alex Aguinaga, del Southampton donde jugaba Agustín Delgado, por mencionar algunas, del Peñarol donde jugaba Alberto Spencer. Y me gusta coleccionar ítems. Tengo muchas pelotas de béisbol firmadas por jugadores famosos. Tengo una toalla que usó Michael Jordan una vez que lo entrevisté y él dejó la toalla en el piso y soy delincuente, me la robé. Eh, por ejemplo, el discurso de Nicolás Lapenti cuando se retiró, lo dejó en la mesa botado, me acerqué, le hice que me lo firme, lo tengo ahí. La primera nómina del Bolillo, cuando le entregó, vi el papel sobre la mesa, hice que la firme y la tengo ahí. Cuando vino Charly García a cantar la última vez al Ecuador, el pobrecito no podía ni hablar casi, pero fue a un restaurante y se fumó un cigarrillo y dejó la colilla ahí, tengo la colilla ahí.
ese tipo de cosas, la última camisa de River Ecuador la tengo, esa sí es original. Andaba atrás de la camisa que le rompieron a Miller Bolaños cuando no hubo cambio para entrar En a el la clásico, cancha. en la final del clásico. Sí, entonces me gusta coleccionar algunas cosas, tengo una buena colección ya, tengo unos palos de golf de George Capwell, tengo guantes de José Francisco Ceballos usados por él, de David De Gea que me regalaron en el Manchester United. Tenía una buena colección de guantes de arquero, pero ya he parado últimamente porque ya no tengo espacio. Pero sí, me gusta coleccionar objetos raros sobre todo, objetos que, por ejemplo, el otro día la gente me recordaba cuando, tú tal vez no te vas a acordar, cuando Segundo Matamba pateó un penal y al patear el penal se le salió el zapato. Ese Creo que he zapato me visto el gustaría video, tenerlo. pero no Ese tengo. zapato me gustaría tenerlo, por ponerte un ejemplo, ¿no? No, que la raqueta de Federer, que los zapatos de Messi, me encantarían, claro que sí. Un día Recién conversó, hace creo un que año, del short de Nadal, ¿no? no, el calzoncillo, el Exacto, sí, calzoncillo. Nadal. Porque como se lo saca del fondillo cada rato, ¿no? Pero, es decir, hace un año recién empecé a comprar uno que otro detalle. Yo admiro mucho a JP Collections aquí en Guayaquil, que tiene una colección descomunal. Tengo ciertos contactos con personas, así conseguí una camisa firmada por Messi. Me regaló Independiente del Valle una camisa firmada por Ronaldo Nazario. Ahí las tengo enmarcadas en mi estudio, donde no llegamos a hacer esta entrevista porque no alcancé. Pero básicamente son detalles que yo veo que me parece que tienen una historia atrás de ella y que sé no las van a valorar mucho, aunque hoy en día, como ha crecido también el mercado de coleccionistas, tal vez ya sea un poco difícil acceder a ellas. Claro. Pero sí, ese tipo de cosas. Por ahí estoy seguro que habrá más aspectos que me van a gustar con el tiempo y voy a pedir, voy a buscarlos. Pero ya los últimos temas para cerrar. Se dice la mística del Real Madrid, o lo que es la historia del Real Madrid, hizo que este equipo remontara o bueno, se fuera a los alargues en 2 minutos, 2, 3 minutos. Dentro de su, obviamente, su perspectiva, de su opinión, ¿existe realmente esta mística? O sea, ¿cómo ve lo que ha sido el Real Madrid? No solamente remontó ahorita, remontó sus 2 llaves anteriores, siendo un equipo que a inicios de temporada, al menos en Champions, no se le veía mucho después de la salida de Ronaldo, no logró completar la Champions. ¿Cómo ve a este equipo de aquí bueno, a cara de la final y todo lo que ha sido su Para campaña? empezar, para empezar, creo que fue una de las llaves semifinales más fantásticas de la historia de la Champions, o de Claro. las que recordamos en los últimos 30 años. Fue un homenaje a lo que aspiramos ver cuando se inicia un partido de cualquier deporte y tú quieres que haya algo emotivo, épico, legendario en el mismo, que se da muy pocas veces y que para que se dé necesitas tener lo que acabas de decir. Necesitas tener calidad, determinación, actitud y todos esos ingredientes solo los adquieres cuando el entorno donde estás te arropa y te deja saber que tú eres el indicado para hacerlo. Entonces es distinto que el Bate Borisov vaya a poder lograr esa idea en su rendimiento al Real Madrid. Entonces, estando en ese equipo, con el entorno que te rodea, con todo lo que está alrededor tuyo, que se mete en tu cuerpo, más un buen trabajo del técnico, ocurren este tipo de cosas. No es solo la casta y la historia del Madrid la que logró esto, son otros insumos también, pero sí tiene algo que ver desde mi punto de vista. Y es algo, la verdad, extasiante para quienes vemos deportes y nos damos cuenta de este tipo de manifestaciones y reacciones, tengan algo o tanto que ver con la parte emocional o intangible del deporte, que lo hace tan grande, que lo hace tan grande, te hace apreciarlo más y te da más elementos para escribir o tratar de escribirlo, y al hacerlo en la práctica del mismo, cautivar a personas y darte cuenta que es una de las tantas magias del deporte. Eso para verlo, ¿no? Otra cosa es quienes lo viven y quienes están allá adentro y lo que sienten y lo que se han formado integralmente como humanos, no solo para jugar bien fútbol, sino para ser buenos seres humanos. Así que es una suma de cosas de la cual podríamos hablar toda la tarde y que realmente nos la ofreció el Real Madrid hace una semana y la disfrutamos y la gozamos de una manera abismal, abismal, porque yo no soy hincha del Madrid. A mí en la Liga Española me cae bien, me gusta el Rayo Vallecano por una historia de mi infancia, pero a mí me gusta el deporte. Si yo estoy viendo, hay pocos equipos que yo los veo hoy en día y te puedo decir, quiero que gane, me amargó que perdió. Uno de esos son los Lakers de Los Ángeles en básquet. Ya. Yo estudié en California y yo soy fanático de ese equipo de básquet. Pero no pierdo la cabeza al momento de si me toca hablar o cubrir una historia de ellos, que muy poco me toca por la condición o la geografía de mi trabajo. Exacto.
Pero de ahí, yo no tengo equipo favorito en la liga. En la Premier ahora voy a seguir al Brighton por Moisés Caicedo y sí, tal vez voy a querer más que garen ellos que otros. Eh, esta profesión a veces puede ser una pendejada y te quita eso. En el béisbol de grandes ligas, yo de pequeño me gustaban los Rojos de Cincinnati. Después trabajé con los Bravos de Atlanta. En fin, me atrevo a decir que hoy los únicos equipos que me pueden generar sensaciones son el Brighton por Moisés Caicedo, pero por un asunto de simpatía hacia él, y Bueno, los Lakers imagino de Los que Ángeles. en su Pero en la época liga le no tuvo que tengo, en haber la liga causado soy de... Valencia, ¿o no? Sí, claro, yo, mira, en la Premier a mí me gustaba el Chelsea. Me gustaba el Chelsea porque mi mamá tiene una historia muy fuerte con Inglaterra, viviendo allá muchos años, creciendo allá, y por alguna razón llegó a mí el Chelsea. Y cuando cubrí el Mundial de Francia en 98, yo creo un obsesivo de saber en qué club jugaba cada... Yo antes de empezar el Mundial me hacía un examen y tenía que decirte en qué club jugaba cada uno de los jugadores de las 32 selecciones. Wow. Y de memoria me lo sabía. Entonces, el Chelsea era el campeón siempre. En Francia 98, el Chelsea es el que tenía más jugadores repartidos por selecciones. Babayaro en Nigeria, Champi Ferrer en España, por recordar así algunos rápidamente, De Goe en Noruega, por recordar así algunos rápido, Lodrup en Dinamarca, por recordar algunos. Y, pero cuando ya llegó Antonio Valencia al Manchester, ya todo era Manchester. Ahora Obviamente. es Brighton. Pero te das cuenta que no es que soy a muerte y no se puede cambiar de equipo, ¿no? Ahora estoy con el Brighton. O sea, de niño me gustaba el Rayo Vallecano y eso me llevó un poco a ser un poco fanático también de River Plate. Pero si River pierde, ya perdió, no me genera ningún tipo de escosor. No, nombramos al United. ¿Cómo un equipo tan grande como el United puede llegar a estar pasando por lo que está pasando ahorita? Llegas a tantos niveles de excelencia y perfección y de encontrar a una persona indicada que la encuentras una vez cada 15 años, como era Ferguson, el momento que se inicia el cambio va a ser difícil. Va a ser difícil y te das cuenta que por más dinero que tengas, no lo es todo. Y que tienes que entrar en una dimensión y en un proceso en el cual vas a encontrar nuevamente el camino al éxito. El Manchester igual es el equipo más ganador de la historia de la Premier League y está cargado de galardones. Es un equipo al cual sobrevivieron y se repusieron de un accidente aéreo en el cual murieron grandes jugadores de su equipo, figuras, y volvieron a resurgir. Hoy yo lo digo que es así un poco. Están viviendo nuevamente un accidente que no ocurrió, pero que están en la búsqueda de su norte y no lo encuentran. No lo encuentran por más de que traen jugadores, de que creen que este es el indicado, de que fichan al que creen que es el correcto, al que traen técnicos, y todo eso no hace más que solo demostrarte la grandeza de Ferguson. Pero como Ferguson no salen todos los días y no están regados por ahí, Obviamente. te puede tomar años volver a encontrar uno o tal vez nunca vas a encontrar otro como él. Antes era Boxy, después fue Ferguson. El Manchester está cargado de historia de quien manejó proyectos durante muchos años y ahora no han podido hacerlo. Ni Moyes, ni Mourinho, no han podido. Van Y Gaal están en esa también, si no me búsqueda. equivoco. A mí me da, sí, a mí me da lástima porque es un equipo que está muy alejado de lo que solían ser y no han podido retomar esa senda, esa ruta y es parte de esta realidad del deporte que muchas veces te da subidas y bajadas, pero en algunos equipos, como el Manchester, no es tan permanente esos malos momentos y ellos todavía no pueden salir de esos. Bueno, Diego, muchas gracias. He tomado 1 hora y casi 10 de su tiempo. Espero Me pongo que... a editar en este momento. O sea, otras cosas que tenía que hacer, ya estaba aquí. muchas gracias. Una conversación realmente increíble que he tenido con usted. Muy diferente de lo que he hecho y me ha gustado bastante. Espero que Me alegro mucho. la haya disfrutado también y espero poder contar con usted en algún otro momento. Gracias, Diego. Seguro, encantado. Un saludo a todos. Un